Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Hoy nos encontramos en la sección de trucos y consejos de peluquería y vamos a ver qué beneficio tiene usar el champú de coco y os indicaré por qué lo he escogido. Ingredientes principales del champú sólido de coco, qué opinan las personas que lo han probado, el modo de uso, consejos profesionales, como no, usar champú sólido, beneficios e inconvenientes y qué champú sólido utilizar si tengo el cuero cabelludo sensible y o graso. Antes comenzaré preguntándote, ¿conoces el champú sólido natural de Lidl? Se trata de un champú en formato pastilla, también conocido como sólido, cuya fórmula principal es el coco. Este es de la marca blanca 100 Nature y obviamente está disponible en los supermercados de Lidl. ¿Para qué sirve? Pues está diseñado para limpiar profundamente el cabello y el cuero cabelludo. Principalmente está indicado para cabellos normales a grasos, aunque también puede ser útil para otros tipos de cabello gracias a sus propiedades suavizantes. Y te preguntarás, ¿y qué tiene este de especial? Pues te voy a decir qué beneficios tiene usar el champú de coco. Este champú natural de coco ofrece múltiples beneficios para el cabello y el cuero cabelludo. Y todo ello gracias a las propiedades naturales del aceite de coco. Es muy buena opción para personas con cabello seco, dañado o rizado, así como para aquellas que buscan una alternativa más natural en su rutina capilar. Ahora veamos algunos de los beneficios que tiene el aceite de coco y dudo que sea la primera vez que lo escuches. Es altamente hidratante y nutre tanto el cabello como el cuero cabelludo, ayudando a combatir la sequedad y las puntas abiertas. Es especialmente beneficioso para cabellos secos, dañados o rizados, como ya he comentado, ya que retienen la humedad de la fibra capilar. Su alta hidratación, por ende, controla el encrespamiento. Gracias a sus propiedades suavizantes y su capacidad para retener la humedad, el champú de coco ayuda a reducir el frizz, dejando el cabello más manejable y suave. Y como no, actúa como acondicionador natural. El aceite de coco es un acondicionador natural, lo que significa que deja el cabello más suave y brillante sin necesidad de usar muchos productos adicionales. Además, no aporta peso en el cabello. Otro de sus beneficios son las propiedades antimicrobianas. El aceite de coco contiene ácido láurico, que tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas, ayudando a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de bacterias que pueden causar caspa o infecciones. Con lo cual también ayuda a estimular el crecimiento del cabello, pues mejora la salud del cuero cabelludo al mantenerlo hidratado y libre de infecciones. Esto, a su vez, puede estimular el crecimiento del cabello al proporcionar un ambiente saludable para los folículos pilosos. También ayuda a eliminar la caspa, porque el coco combate eficazmente la caspa y la picazón al hidratar profundamente el cuero cabelludo y reducir la acumulación del sebo o residuos. Entremos en materia viendo los ingredientes principales del champú sólido de coco natural de Lidl. Este está compuesto principalmente del sodium coco sulfate. Este es un limpiador derivado del coco, además de aceite de oliva, manteca de cacao, manteca de karité, aceite esencial de mandarina, aceite esencial de albahaca, fragancias naturales como el limón. ¿Y qué opinan las personas que lo han probado? Dicen tener un agradable aroma a coco, produce mucha espuma, deja el cabello muy limpio sin efecto graso y no causa irritación ni picores. ¿Modo de uso? Pues mojamos el cabello y después mojamos la pastilla y frotamos en las manos para activar y generar la espuma. Debemos ir aplicando poco a poco en el cuero cabelludo con la mano, como es obvio, según nuestras necesidades. Aunque también podemos mojar la pastilla e ir frotando el cuero cabelludo o cabello con la propia pastilla. Después frotamos el cuero cabelludo haciendo círculos y finalizamos extendiendo de medios a puntas. A continuación enjuagamos con abundante agua al mismo tiempo que frotamos suavemente con los dedos para no dejar residuos de champú. Y este proceso lo podemos repetir si es necesario. Como consejos diré que podemos finalizar aplicando acondicionador y o mascarilla hidratante, el acondicionador si no lo tiene ya lo que es el champú sólido, y la mascarilla si se trata de cabello seco, dañado o tratado químicamente, como puede ser con tintes, mechas, etc. Además es importante conservar el champú en un lugar seco entre usos para prolongar su durabilidad,
pues no olvidemos que es una pastilla de jabón. Como por ejemplo un envase destinado para ello conocido como jabonera de viaje. Aquí os muestro un ejemplo claro de que es un envase con cierre. ¿Y por qué he escogido este champú sólido de Lidl y no otro? Pues básicamente porque este contiene 80 gramos y su precio es de 3,49 €. Y diréis, no es nada barato. No, si lo comparamos con los champús líquidos no es más barato en cuanto a precio y cantidad, pero sí que es de los más baratos y también con buenos beneficios que podemos encontrar en el mercado. Ahora vamos a ver los beneficios e inconvenientes de usar el champú sólido o en pastilla. Es ecológico, pues menos plásticos, lo que reduce la huella ambiental, pero esto no es nuevo, esto es de siempre. Larga duración, generalmente una pastilla dura más que un frasco de champú líquido, obviamente gastamos menos producto. Su concentración, pues suelen tener una fórmula más concentrada. Gastamos menos producto porque contiene menos agua, tiene la fórmula más concentrada. Variedad, está disponible en diversas fórmulas para diferentes tipos de cabello. De viaje, pues es más fácil de transportar sin riesgo de derramarse e incluso para llevar a cualquier sitio, no tiene por qué ser de viaje. ¿Y qué inconvenientes encontramos? Pues la adaptación de uso, ya que puede requerir tiempo para acostumbrarse a su aplicación. Puede ser difícil de encontrar, pues no siempre están disponibles en todas partes, incluida la que nosotras escojamos que mejor nos vaya a nuestras necesidades. Su textura, pues algunas personas pueden encontrar que no genera tanta espuma como los líquidos, aunque esto también influye en el que escojamos, la variedad y los ingredientes que lo componen. Acondicionador adicional, pues puede ser que sea necesario usar un acondicionador por separado si la pastilla no lo incluye, pero esto yo creo que como inconveniente pues lo llevamos haciendo con el champú líquido siempre. Y otro de los inconvenientes y a recalcar es su coste elevado, porque a veces puede ser más caras que las versiones líquidas, pero realmente si es más concentrado no tiene por qué ser más elevado. La inversión principal sí, pero a la larga no es más elevado. Pero igual esta pastilla de jabón de coco no te convence y dices, ¿qué champú sólido usar si tengo el cuero cabelludo sensible y o graso? Pues para un cuero cabelludo sensible y graso es importante elegir ingredientes que sean suaves y capaces de equilibrar el pH de la piel, sin resecar en exceso ni causar irritación. Por ejemplo, ingredientes para cuero cabelludo sensible, pues que contenga aloe vera. Este tiene propiedades calmantes e hidratantes, es excelente para reducir irritaciones y proporcionar frescura al cuero cabelludo. Manzanilla, tiene efectos antiinflamatorios y suavizantes, ideal para aliviar el enrojecimiento o picación, aunque hay que evitar en cabello teñido, pues la manzanilla tiende a aclarar el cabello. Glicerina, ayuda a retener la humedad y evitar la sequedad del cuero cabelludo. Y el famoso pantenol, la provitamina B5, es un ingrediente calmante que también fortalece el cabello y mejora su elasticidad. ¿Y qué ingredientes escoger para cuero cabelludo graso? Pues la arcilla verde, pues es muy efectiva para absorber el exceso de grasa sin resecar el cuero cabelludo. El aceite de árbol de té, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, ayuda a mantener limpio el cuero cabelludo, evitando la acumulación de grasa. La menta o aceite de menta, que estimula la circulación y ayuda a regular la grasa sin ser agresivo para el cuero cabelludo. Combinar estos ingredientes en un champú o tratamiento capilar puede ayudar a mantener el cuero cabelludo equilibrado y saludable sin causar irritaciones. Esto quiere decir que si no lo contiene la pastilla, podemos optar por el propio aceite puro de estos ingredientes. Hasta aquí los trucos y consejos de peluquería de hoy. Me gustaría saber si has probado algún champú en pastilla o recomendarías algún otro. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!